Hay secretos que pueden permanecer ocultos durante años. Basta una mirada, una pregunta mal formulada o alguien apareciendo en el lugar equivocado para que todo empiece a derrumbarse. Eso es exactamente lo que amenaza con ocurrir en Valle Salvaje. Todo comienza con una conversación aparentemente sencilla sobre Doña Mercedes, una reunión y la alianza entre dos casas. Lo que parecía un acuerdo ya conocido despierta dudas. Las respuestas existen, pero no bastan. Cuando alguien pregunta directamente qué está ocurriendo, la atención cambia de dirección por completo. Aparece el asunto del niño. ¿De quién es? Nadie parece reconocerlo. Aseguran que fue encontrado en el monte y que no existe ningún vínculo con el hombre. El verdadero temor no es solo descubrir de dónde viene. Es que la gente del pueblo se entere. Quienes lo cuidan saben que, si se descubre que tienen a un niño que no es suyo, podrían llevárselo a una inclusa. Por eso guardan silencio. No porque quieran hacer daño al pequeño, sino porque creen que esconderlo es la única manera de protegerlo. La persona que descubre la situación promete no delatarlas. Pero esa promesa no resuelve el problema. Solo compra tiempo. En Valle Salvaje cada día con un secreto sin resolver puede convertirse en una amenaza mayor. Mientras unos intentan proteger a ese niño de origen misterioso, otra historia avanza hacia un momento de felicidad. Pepa recibe la respuesta que estaba esperando. Después de dudas, retrasos y temores, llega la decisión clara: se casarán. Ninguno de los dos intenta presentarse como inocente de lo ocurrido antes. Reconocen el miedo, la huida y el tiempo perdido. Precisamente por eso la decisión adquiere más fuerza. Ya no quieren seguir aplazándolo. Cuando la noticia empieza a extenderse hay alegría, felicitaciones y una sensación de alivio. Por una vez parece que algo puede terminar bien. Aunque en este lugar una felicidad anunciada nunca significa que los problemas hayan desaparecido. Queda flotando una pregunta incómoda: ¿qué ocurrirá con Martín? Mientras la noticia de la boda se extiende, Rafael intenta disculparse con Rosalía. Considera que en su encuentro anterior pudo haberse aprovechado de la confianza que ella le ofreció. Rosalía no lo interpreta así. Para ella, Rafael es un hombre sensible y compasivo. La conversación deja una reflexión clara: no estaban haciendo nada malo. El amor no debería convertirse en motivo de vergüenza. Una frase sencilla que resume el conflicto emocional de varios personajes, atrapados entre expectativas familiares, miedo al escándalo y obligaciones que otros decidieron por ellos. Llegan también buenas noticias. Francisco vuelve a ser mayordomo del palacio. Un regreso que provoca alivio y despierta recuerdos de tiempos mejores. Pero mientras algunos recuperan posiciones conocidas, otros intentan crear algo nuevo. Matilde y Nicolás reciben elogios por las aguas de Colonia. El aroma gusta. Se habla de elegancia, sofisticación y frescura. Exactamente lo que pretendían. El problema es que el reconocimiento no parece repartirse de forma justa. Matilde recibe una advertencia muy clara: si permite que otros se lleven todos los elogios por un trabajo en el que ella ha participado, terminará perdiendo algo más importante que el dinero: su propia dignidad. Debe hacerse valer. Al mismo tiempo, Luisa sigue intentando comprender qué ocurrió realmente con el niño. Existe una sospecha extremadamente delicada: Victoria. Acusarla no sería cualquier cosa. Después del escándalo de su bigamia, señalarla ahora como responsable del secuestro del hijo del duque podría significar su destrucción definitiva. Por eso nadie quiere actuar precipitadamente. Luisa insiste en que antes de hablar con Rafael necesitan estar completamente seguras. No pueden permitir que una intuición se convierta en acusación sin pruebas. Solo proponen observarla. No perderla de vista. La confianza ya está rota. Y si se equivocan, o si no se equivocan, el riesgo es el mismo: dejarla cerca del niño podría ser un peligro que ya no pueden ignorar. Y entonces llega uno de los enfrentamientos centrales del episodio. José Luis quiere recuperar el ducado de Valle Salvaje. La petición sorprende a Rafael. Su padre intenta presentarla como un acto de arrepentimiento. Dice que quiere liberarlo de la carga que le impuso cuando le entregó el título. Rafael recuerda perfectamente lo ocurrido. Hubo un momento en que él mismo quiso devolver el ducado porque ya no podía soportar la presión. Se sentía sobrepasado. No podía respirar. Y su padre lo sabía. Sin embargo, entonces José Luis no quiso aceptar su renuncia. Le obligó prácticamente a continuar.
Por eso Rafael formula la pregunta que lo cambia todo: ¿por qué ahora? ¿Qué ha cambiado? José Luis insiste en que simplemente ha comprendido lo injusto que fue. Pero Rafael no le cree. Siente que existe algo más. Finalmente la verdadera razón empieza a aparecer. José Luis teme que las decisiones de Rafael terminen llevando a la familia al abismo. Considera que su hijo posee buenas intenciones, pero carece de experiencia. Para él ya no basta con trabajar duro ni con querer salvar a la familia. Hace falta pericia. Hace falta conocimiento. Y está convencido de que él posee ambas cosas en mayor medida. La discusión se vuelve profundamente personal. Rafael responde señalando las deudas de su padre. ¿Quién está realmente poniendo en peligro a la familia? ¿El hijo que intenta conservar las tierras o el padre que ha contraído obligaciones económicas que quizá no pueda pagar? No están discutiendo solamente por un título. Están defendiendo dos maneras completamente diferentes de entender la supervivencia de Valle Salvaje. José Luis parece considerar prioritario preservar la posición y el prestigio representados por el ducado y el palacio. Rafael, en cambio, cree que las tierras son las que realmente pueden garantizar el futuro. Entonces José Luis utiliza un argumento especialmente doloroso. Sugiere que la madre de Rafael estaría de acuerdo con él. Rafael reacciona de inmediato. Le exige que no vuelva a utilizar el recuerdo de su madre para conseguir lo que quiere. En ese instante la discusión deja de ser política o económica. Se convierte en una herida personal. Rafael no está dispuesto a permitir que el recuerdo de su madre se convierta en una herramienta de presión. Y se niega a devolver el ducado. Al menos no voluntariamente. La distancia entre padre e hijo queda completamente expuesta. Más tarde José Luis busca consejo. Lo que escucha resulta todavía más inquietante. Existen maneras de obligar a un duque a devolver su título. La persona con la que habla asegura incluso que podría conseguirlo, pero advierte de algo: esas soluciones serían desagradables. Podrían destruir la paz familiar de los Gálvez de Aguirre. José Luis afirma que no quiere declararle la guerra a su hijo. Pero tampoco piensa quedarse de brazos cruzados. De momento intentarán convencer a Rafael de una forma aparentemente amable y educada. Sin embargo, la posibilidad de recurrir a otros métodos ya ha sido pronunciada. Y una vez que una opción así se nombra, es difícil olvidarla. La batalla por el ducado acaba de empezar. Mientras esta guerra familiar crece, ocurre algo extraño con el negocio de los Gálvez de Aguirre. Hasta hace muy poco prácticamente nadie quería negociar con ellos. Su situación parecía cerrada. Su reputación había quedado dañada. Pero de repente llega un pedido. Un comerciante quiere trigo. Rafael no sabe de dónde ha salido. Su hermano tampoco. Enseguida surge una sospecha: ¿habrá sido José Luis? La posibilidad parece lógica. Después de todo, su padre está intentando demostrar que él gestionaría mejor el ducado. Conseguir nuevos compradores sería una manera perfecta de hacerlo. Pero también existe algo extraño. ¿Realmente José Luis se habría molestado en negociar personalmente con un comerciante pequeño? Antes de encontrar una respuesta llega otro dato todavía más llamativo. No es un solo pedido. Llega un segundo. Algo está cambiando. Victoria probablemente no recibirá esas noticias con alegría, porque estos pedidos demuestran que los Gálvez de Aguirre todavía pueden generar negocio. De repente una familia que parecía cada vez más aislada vuelve a encontrar compradores. La pregunta es quién está detrás y, sobre todo, qué pretende conseguir. Porque en este episodio prácticamente ningún favor parece completamente desinteresado. Al mismo tiempo continúa la negociación entre otras casas. Amaro está esperando que el acuerdo con Rafael se cierre cuanto antes. No acepta retrasos. Su nerviosismo aumenta especialmente por el silencio de José Luis. Para él, cuando José Luis guarda silencio significa que está preparando algo. Incluso reconoce que podría existir un contraataque. Por eso quiere actuar antes de que sus rivales tengan tiempo suficiente para pensar. En contraste con estas luchas de poder, el proyecto de las aguas de Colonia vive uno de sus mejores momentos. Los comerciantes quedan impresionados, pero quienes reaccionan con mayor entusiasmo son sus esposas y las amigas de estas. El producto gusta. El aroma funciona. Nicolás demuestra tener algo más que talento para crear fragancias, tiene capacidad para venderlas. Su seguridad y su facilidad para relacionarse despiertan entusiasmo. La conclusión es inmediata:
El negocio puede funcionar. Ahora quieren pasar al siguiente nivel y constituir formalmente una sociedad. Ya existe un primer borrador de los documentos y quieren avanzar cuanto antes. También deciden agradecer a doña Mercedes regalándole una muestra. Ella la recibe encantada. Pero cuanto más reconocimiento recibe Nicolás, más importante resulta que Matilde consiga el suyo. No se trata de competir. Se trata de no desaparecer dentro de un proyecto en el que ella también está trabajando. Regresamos al niño. Pedrito se acerca a él con una ternura que cambia el tono del episodio. Le habla, le cuenta que él también se perdió una vez en el monte y que fue Luisa quien lo encontró. Mientras cuenta aquella historia ocurre algo curioso, el bebé parece tranquilo cuando escucha su voz. Incluso sonríe. Pedrito siente que quizá el niño reconoce algo familiar en él. Alguien recuerda que cuando Pedrito era pequeño se parecía a aquel niño. No existe todavía una respuesta definitiva, pero la posibilidad queda ahí. Cuanto más tiempo pasa el bebé cerca de esta familia, más preguntas aparecen sobre su verdadera identidad. Se plantea contárselo a Leonor y Rosalía. Ocultarles la verdad empieza a parecer injusto, pero revelar el secreto a más personas también aumenta el riesgo. En un tono más ligero encontramos a Manuela, Braulio y Alejo. Manuela plantea la posibilidad de pasear con Alejo. Entre ambos hay ironía y tensión. Cuando parece que podrían pasar más tiempo juntos aparece don Hernando. Su comentario deja claro que no considera a Alejo la compañía más adecuada para su hija. Alejo lo entiende perfectamente. Más adelante Braulio pregunta directamente si existe algo entre Manuela y Alejo. Surge incluso una propuesta arriesgada, viajar a Burgos saliendo por separado y encontrándose a mitad de camino. Mientras tanto Dámaso se entera de que ha llegado Trigo al palacio y no parece nada satisfecho. Todos comprenden que Victoria probablemente reaccionará todavía peor. Y entonces el episodio reserva uno de sus momentos más incómodos para ella. Aparece alguien, Don Juan. La reacción de Victoria lo dice prácticamente todo. Se queda lívida. No sabemos todavía qué significa exactamente su presencia. Pero la expresión de su rostro demuestra que ese hombre no es un desconocido cualquiera. Cuando un personaje como Victoria pierde el control de su rostro durante unos segundos, hay que prestar atención. También encontramos que el secreto del niño alcanza un punto casi insostenible. Una mujer quiere marcharse con su hija. Quiere criarla en paz. Y considera que Rafael merece saber la verdad. Ya ha esperado demasiado. Su paciencia está agotándose. El miedo es comprensible, no quiere que le vuelvan a arrebatar a su niña y tampoco quiere que el hijo del hermano de Rafael vuelva a desaparecer. Por eso insiste. Si no quieren acudir a la hermandad, al menos deberían contárselo al duque. Pero se le pide un poco más de tiempo. Esperar. Aguantar. Y esa palabra provoca una reacción inmediata. Porque lleva demasiado tiempo haciendo precisamente eso, aguantar el miedo, aguantar el silencio, aguantar una situación en la que nunca sabe cuándo volverá a perder aquello que más quiere. Y entonces ocurre algo. Luisa llega con novedades. Dice que ha pasado por el pueblo, ha hecho preguntas y ha descubierto algo importante. La conversación se corta justo cuando todos quieren saber qué ha averiguado. Probablemente este sea uno de los mayores interrogantes que deja el episodio. ¿Qué encontró Luisa? ¿Está relacionado con Victoria? ¿Con el niño? ¿Con la persona que pudo llevárselo? Por ahora no podemos afirmarlo. Pero si Luisa decidió investigar personalmente y regresó diciendo que traía novedades, es evidente que la información podría alterar el equilibrio de este secreto. Así llegamos al final de un episodio donde prácticamente todos los personajes intentan recuperar algo. José Luis quiere recuperar el ducado. Rafael quiere conservar la capacidad de decidir sobre el futuro de su familia. Pepa quiere recuperar el tiempo perdido y construir una vida junto al hombre que ha elegido. Matilde necesita recuperar el reconocimiento que merece. Los Gálvez de Aguirre intentan recuperar compradores y estabilidad económica. Y varias mujeres intentan recuperar algo todavía más importante, la seguridad de sus hijos. Pero cuanto más intentan avanzar, más secretos aparecen. El niño continúa sin una identidad confirmada. Victoria está bajo sospecha. Don Juan aparece y consigue dejarla completamente pálida. José Luis ya está considerando cómo recuperar un título que Rafael se niega a entregar. Los pedidos de Trigo llegan sin que los propios Gálvez de Aguirre sepan quién ha abierto esas puertas.
Y Luisa acaba de regresar del pueblo con información nueva. Demasiadas piezas moviéndose al mismo tiempo. El episodio cierra dejando a casi todos los personajes intentando recuperar algo que sienten perdido: control, reconocimiento, seguridad o un futuro más claro. Pero cada avance abre un nuevo frente. El secreto del niño, la reacción de Victoria ante Don Juan, la batalla por el ducado y los pedidos de trigo que nadie sabe quién impulsó se cruzan sin que nadie controle del todo el tablero. ¿Qué descubrió realmente Luisa en el pueblo? ¿Qué historia une a Victoria con ese hombre que la dejó pálida? ¿Y hasta cuándo podrá mantenerse la aparente calma alrededor de la boda de Pepa? Las piezas siguen moviéndose. El próximo capítulo tendrá que empezar a responder.